Para eso precisamente hemos invitado a Marcelo Espinel. Él es coordinador del Observatorio Legislativo, es decir, ha estado observando muy bien lo que han hecho o no han hecho nuestros asambleístas. Muy buenas noches, Marcelo. María Fernanda, buenas noches. Qué gusto saludarles. Un cordial saludo para su distinguida audiencia. Dayana. Gracias, Dayana, María Fernanda y Andrés, y a Israel, todos juntos. Nosotros, no se preocupen, nosotros nos autopresentamos. Tranquilo usted, bueno. que es viernes, no pasa nada. Es viernes. Oiga, Marcelo, bueno, retomo mi pregunta. ¿Coincide esa baja aceptación que tiene la Asamblea o eso que vemos desde afuera, quienes observamos obviamente los escándalos que transmiten los medios de comunicación, con la productividad en sí que ha tenido la Asamblea Nacional? ¿Hay una coherencia allí? Bueno, le cuento que el promedio de leyes aprobadas en los últimos 3 periodos legislativos, de hecho, es el mismo. Bordea entre los 45 hasta las 55 leyes a este momento del año. Entonces, no es que esta Asamblea Nacional ha aprobado más leyes que asambleas anteriores. Tal vez algo que sí llama muchísimo la atención, Dayana, es el número de proyectos de ley que se han presentado. Esta Asamblea Nacional ha presentado prácticamente el triple de proyectos de ley que los presentados en legislaturas anteriores, y eso sí llama mucho la atención. Ya superamos los 850 proyectos de ley presentados. Pero yo siempre hago una reflexión. A pesar de que el Observatorio Legislativo desde el año 2011 entrega cifras sobre el accionar legislativo y el comportamiento de los asambleístas, es necesario analizar el aspecto cualitativo del trabajo de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, usted puede observar que se han presentado un total de 43 proyectos de ley que buscan combatir la corrupción y ni uno solo ha sido aprobado hasta el momento. Entonces, ¿de qué nos sirve que la Asamblea Nacional, por ejemplo, haya aprobado más de 51 leyes si estas leyes tal vez no están respondiendo a las necesidades sociales que existen? ¿Pero qué pasa? ¿Se presentan los proyectos y finalmente no se tramitan o lo que se tramita no se ejecuta? Bueno, en este caso se presentan los proyectos de ley y, de acuerdo al procedimiento legislativo, le corresponde al Consejo de Administración Legislativa calificar estos proyectos de ley y asignarlos a cada una de las comisiones. Pero ahí es cuando tenemos que preguntarnos si es que, por ejemplo, los asambleístas están presentando proyectos de ley solo por presentar, por tener un número que mostrar, o si existe, por ejemplo, un acuerdo entre las bancadas, una agenda en la que se diga, por ejemplo, voy a inventarme un nombre, Dayana, la bancada del Partido Social Cristiano, dicen, bueno, va a existir un acuerdo en el que durante los 4 años vamos a lograr que se aprueben estas 4 leyes y por ende vamos a generar un acuerdo entre todos los asambleístas para presentar solo estos 4 proyectos de ley. Me estoy inventando un caso, ¿no? Sí. En lugar de que todos los asambleístas presenten proyectos de ley, en muchas ocasiones de los mismos temas, porque, por ejemplo, si usted analiza otro dato, Dayana, de estos 800 proyectos de ley, el 70% son proyectos que no superan los 10 artículos. Ya, súper cortos. O incluso son proyectos reformatorios a leyes ya existentes. Es decir, que ni siquiera se están tratando de regular nuevos aspectos de la sociedad, como por ejemplo, economía circular, temas referentes a movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo está? Ahora sí, María Fernanda. María Fernanda, a ver, si no son esos parámetros los que puedan ayudar eficientemente a medir el trabajo de la Asamblea, porque ella dice que lo cualitativo parece que no se considera, que el número de proyectos presentados pueden distar en cantidad, en objetivo y en repetición, ¿cómo puede al final del día uno evaluar el trabajo de un asambleísta? Mire, yo creo que existen varios aspectos y tenemos que separar, como usted bien está haciendo, el trabajo de la Asamblea Nacional como institución, el trabajo que hacen los asambleístas de manera individual. Y empecemos tal vez para culminar el análisis de la institución como Asamblea Nacional. Tenemos una Asamblea Nacional que ha aprobado un gran número de leyes, pero que queda en deuda al respecto de leyes que son trascendentales y necesarias para el país, como por ejemplo el Código Orgánico de la Salud, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa o incluso la Ley Anticorrupción que nos la ofrecieron desde el inicio del gobierno. Entonces uno ahí puede hacer un análisis cualitativo.
que existen aprobaciones de otras leyes, pero que no se ha ido a regular estos aspectos tan necesarios para la sociedad y que es una deuda de años de la Asamblea Nacional. Pero a mí me preocupa cuando usted hace una precisión, dice si hay que separar Asamblea como institución y asambleístas como quienes la representan, y creo que de alguna forma ambos están ligados, eso por una parte. Cuando no se da trámite a las leyes que usted ha mencionado, la responsabilidad recae sobre el CAL. ¿Será que se pueden hacer evaluaciones diferenciadoras para saber, como algunos asambleístas dicen, es el CAL o es el presidente de la Asamblea que no ha permitido o no ha dado paso a que se debatan, discutan proyectos? Completamente de acuerdo con usted, por eso yo les decía que sí creo que es pertinente separar a la institucionalidad de tanto lo que permite o no permite la ley orgánica de la función legislativa al respecto de quien tiene el control de la agenda legislativa es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el que establece tanto la agenda del Consejo de Administración Legislativa como la agenda del Pleno. Sí. Entonces, eso le da un rol muy importante al presidente de la Asamblea Nacional, que no es de ahora, es de siempre. Y eso podría dificultar el nivel de gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional cuando tenemos un líder que no tiene capacidad de generar consensos. Es que precisamente usted estaba mencionando estos temas que son complicados, como el Código de la Salud en su momento, ¿no? Está mencionando estas leyes que quizá el aprobarlas o el llegar a un acuerdo podría generar tensión en la Asamblea. Esto da a entender que probablemente no quieren tramitar cosas que generen eso precisamente. Pero yo creo, Dayana, y ahí tal vez voy a dar un comentario personal, no institucional. Sí. Los ciudadanos estamos buscando una Asamblea Nacional que dé respuestas, Exacto. no una Asamblea Nacional que tenga miedo al conflicto. A la larga, un parlamento en cualquier lugar del mundo lo que tiene que hacer es tratar de llegar a consensos. Y estos consensos, y aquí tal vez voy a ser bastante frontal en mi declaración, estos consensos tienen que darse a través de negociaciones en el marco de la ley, no a través de la entrega de cargos públicos, no a través de la supuesta entrega de hospitales, que son las denuncias que tiene la Asamblea Nacional. Y ahí tal vez yo me voy a la otra lista, cuando hablábamos del análisis individual de los legisladores. Asambleístas que no asisten a las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que sí están recibiendo sus sueldos completos. Asambleístas que han sido denunciados por casos de corrupción y que siguen actuando. Entiendo que existe una garantía del derecho a la inocencia, pero sin embargo llama mucho la atención que existan 23 procesos en fiscalía en etapa de indagación previa, precisamente por un mal accionar de los legisladores por el supuesto cometimiento de delitos, ¿no? Marcelo, buenas tardes. Andrés Merino lo saluda. Muy de acuerdo con usted y las líneas que ha planteado. Ahora, haciendo de abogado del diablo, y cuando hablaba en los medios de comunicación y se mencionaba, pues, primero cuando la Asamblea legislaba y presentaba proyectos de ley, que por qué no fiscalizaba. Después que cuando fiscalizaba, ¿por qué no legislaba? Usted, dentro de los estudios que realiza, ¿ha tenido acercamientos a la ciudadanía para saber concretamente, bueno, pues, qué podemos esperar realmente de la Asamblea Nacional? Bueno, permítame ahí hacerle dos puntualizaciones. La primera, que creo que sí es necesario referirnos a esto. Si uno analiza los números al respecto a los procesos de fiscalización del actual periodo legislativo y el anterior periodo legislativo, sin duda que la actual Asamblea Nacional está iniciando varios procesos de juicio político. Pero si se va un poco más hacia el detalle, llama muchísimo la atención que más del 90% de esos procesos de juicio político incumplen con los tiempos establecidos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El único proceso de juicio político que cumplió esos plazos fue el seguido en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cura Tuárez, y otros dos consejeros. Los otros, 120 días, 200 días, o como el caso del juicio político seguido en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que hasta el momento no tiene solución. Y eso simplemente deja ver que los procesos de fiscalización, a pesar de que se están realizando, están respondiendo a una coyuntura política y no están respondiendo al debido control político que debería realizar la Asamblea Nacional. En respuesta a su respondiendo a su planteamiento sobre qué espera la ciudadanía, yo creo que hay que ser súper claros acá. Yo veo con muchísimo temor que la ciudadanía no comprende a cabalidad cuál es el rol de la Asamblea Nacional. Y eso incluso se pudo evidenciar al inicio de esta crisis sanitaria, cuando una gran parte de la población incluso estaba pidiendo la desaparición de la Asamblea Nacional. Imaginémonos, amigos, lo que tendría eso como resultado. Estaríamos fracturando la democracia y rompiendo
el Estado de Derecho dentro del país. Marcelo, bastante breve. Se ha propuesto, bueno, mediante consulta popular, algunos grupos políticos y ciudadanos, el reformar la estructura interna de la Asamblea. Hablamos de un Congreso bicameral. ¿Cree que esto ayudaría en parte a solucionar los problemas que tenemos el día de hoy? Yo creo que ese tipo de medidas tienen que ir acompañadas de un fortalecimiento de los partidos políticos. Lo único que vamos a terminar logrando con un Congreso bicameral es que aquellas personas que con su legítimo derecho tal vez no tienen una preparación académica para ejercer el cargo de representante legislativo, llega a la Cámara Baja. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a tener a las personas conocidas de televisión, a los deportistas, a los cantantes, que son personas que, ojo, tienen todo el derecho de llegar a la legislatura. Y en una Cámara Alta tendríamos a personas que tal vez tengan una mayor preparación, pero ojo, también son las personas que mayor control tienen dentro de los partidos políticos. A la larga, lo que estamos haciendo es alargando el proceso legislativo, pero no estamos mejorando la representación. Estamos poniendo solo un filtro adicional. Marcelo, para ya cerrar, me interesó mucho lo que usted dijo sobre el tema de los juicios políticos, o sea, que se los plantea pero finalmente no se ejecutan. ¿Qué pasa en medio? Nosotros como personas que observamos desde lejos entendemos que probablemente hay un tipo de negociación para que finalmente esto no se dé. Hay dos cosas que pueden pasar. La negociación que usted comenta, que es completamente cierta, creo que nos ha quedado clarísimo a todos los ciudadanos que cuando la Asamblea Nacional no quiere continuar con juicio político simplemente no lo hace, pero también existen falencias dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Si uno se fija en cuáles son las causales por las cuales varios de los juicios políticos no han podido avanzar, uno se puede dar cuenta que muchos de ellos quedaron en el limbo, que desafortunadamente no se pudieron concretar porque, por ejemplo, no existía el número de votos suficientes, porque se decían que eran 6, que no eran 7, o que adicionalmente simplemente la ley no contemplaba ciertas causales o ciertos parámetros de cómo se llevaron esos juicios políticos. Entiendo. Yo creo que aquí hay que intervenir de dos maneras. La primera es una profunda reforma a la ley orgánica de la función legislativa que le dé fortaleza institucional y que impida este tipo de negociaciones que van en contra de lo que queremos los ciudadanos, así como también, y esto creo que es un llamado de atención a los ciudadanos de cara al siguiente proceso electoral, buscar que dentro de los procesos de democracia interna se candidaticen a asambleístas que vayan a cumplir su rol y que tengan la mayor integridad posible, y eso depende de los partidos, y promover un voto informado. Muchísimas gracias, Marcelo Espinel, por haber estado con nosotros, coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias. Siempre a las órdenes. Una buena noche. Buena noche también para usted.